En ocasiones no solo una, dos, tres personas pueden vivir un fenómeno aparentemente extraño, sobrenatural, inquietante, como queréis llamarlo, sino un centenar, por ejemplo. Esto ocurrió el 11 de noviembre de 1979 y 106 personas viajaban, casi todas de ellas eran austríacas, en dirección a las Islas Canarias. A la altura de Valencia tuvieron que ver cómo su viaje se interrumpía. Es uno de los grandes expedientes X españoles, sin duda alguna. Es el llamado caso Manises. De él nos han quedado una serie de grabaciones que siguen captando la atención de cualquier oyente. Tienen la fuerza del documento real, del documento en el cual la torre de control y un piloto cada vez más asustado empiezan a trasvasarse información. Hay un extraño objeto que aparece junto al TAE 297, la compañía Transportes Aéreos y Enlaces. El comandante Lerdo de Tejada, el copiloto Ramón Zuazu, personas absolutamente experimentadas que bajo ningún concepto pondrían en peligro la vida de los tripulantes que transportan. La verdad es que algo tuvo que ocurrir, algo que sigue sin explicación, algo para lo cual se han dado todo tipo de teorías e hipótesis. Pero, ¿cómo revivir el miedo que pasó esa tripulación? Quizá lo mejor, casi como si fuese una película sonora, es acudir al primer momento. Dos luces rojas sin flashing, dos esferas rojizas de gran tamaño, sin parpadear, empiezan a seguir a aquel TAE 297. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Debió resultar angustioso para ese experimentado piloto saber que oficialmente los radares y las torres de control no captaban ninguna otra aeronave convencional. Entonces, ¿qué era? ¿Quién pilotaba casi a rumbo de colisión? ¿Quién iba a su encuentro? ¿Qué hacer? Unos 7 minutos después, la situación se torna mucho más difícil para Tejada y Zuazu. El objeto asciende a gran velocidad. En ocasiones se pone junto a un lateral, a veces baja estrepitosamente, haciendo una serie de movimientos que para cualquier avión son realmente difíciles, por no decir imposibles. Enseguida, con otro tono de voz cada vez más angustiado, se pide información a esa torre de control que no sabe qué está ocurriendo. El radar no capta ese supuesto objeto volante no identificado, o no supuesto, sino efectivamente aquello era un ovni. No sabemos su procedencia, no sabemos quién era, pero desde luego estaba perfectamente camuflado para no dejar señales. La única, la del pánico en aquellos pilotos. Barcelona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. TAE 297 recibida. Rumbo a Valencia, es decir, el viaje iba a quedar cercenado casi a la mitad del trayecto. Mucho antes incluso habían salido con total tranquilidad, pero justo delante de la costa levantina, cerca incluso también de las Islas Baleares, algo había pasado, algo había surgido, llenando de temor a esos comandantes que no querían poner en juego
la vida de 106 pasajeros. Y efectivamente, se pone rumbo al aeropuerto de Manises y desde ese mismo lugar, personas como el director de la instalación, Miguel Morland, otros muchos técnicos que están esperando ya el aterrizaje de emergencia, observan aquel misterioso artefacto. Lo que no sabían es que desde diversos puntos, sobre todo desde Mallorca, estaba siendo ya fotografiado. Al día siguiente toda la prensa nacional hablaba de este asunto. Lo que nunca supieron, hasta más de 10 años después, es que había estas conversaciones, es que la caja negra demostraba que algo muy extraño había pasado. Al final, Torre de Control da orden a interceptor de la defensa. Quiere decir que un caza, en este caso de la base de los Llanos en Albacete, un Mirage F1 tripulado por el capitán Fernando Cámara, sale para interceptar ese objeto volante no identificado y tras él recorrerá gran parte de la península. Escuchamos el documento. Si continúa con las 2 luces, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si sale algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Hasta muchos años después, los españoles no supimos de toda la información que se gestó en torno al llamado incidente en Manises. Toda la prensa, como decíamos, habló de este asunto y dio todo tipo de hipótesis. En determinado momento los pilotos no quisieron hablar más, no quisieron contribuir a lo que era una espiral ya donde nadie sabía qué había ocurrido realmente. Lo que sí sabemos hoy, después de la desclasificación OVNI por parte del Ejército del Aire y del Ministerio de Defensa, es que días después otros pilotos, al igual que le ocurrió al capitán Fernando Cámara, persiguieron otros objetos. Pero como digo, esto no fue casi hasta 15 años más tarde. En este caso, Lance Armstrong salió con su F1 para interceptar cerca de Motril, en la vertical de la Sierra Granadina, otro misterioso artefacto de forma extraña que relucía en pleno día. Lo más asombroso de esta historia, y lo que viene redactado en los informes oficiales del Ejército del Aire, mantenidos en secreto durante tanto tiempo, es que se produce una extraña conversación. Y me explico. Cuando este piloto acude para interceptar este objeto, para identificarlo, en su propia radio de transmisión interna empiezan a filtrarse voces que imagino que dejaron profunda huella en este profesional del aire militar. Él las identificó como voces de niños. No había manera de que fuera una interferencia ajena. Es un bucle de control interno entre torre de control militar y aparato. ¿Quién se estaba colando? Según ese informe militar, desclasificado ya en 1994, las voces de niños repetían riéndose: «Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿puedes escucharnos?». El asunto OVNI personalmente siempre me ha intrigado. Gracias a él conocí el mundo del misterio y pienso que todavía no sabemos nada en torno a ese fenómeno. ¿Son realmente naves de otros mundos? ¿O parece más plausible que es un fenómeno que los propios humanos hemos inventado? Pero cuidado, hemos inventado no fraudulentamente, sino porque ocurre algo, porque hay fenómenos que quizá en otro tiempo se llamaron elfos, duendes, fantasmas, y ahora el ser humano las adapta a su propio tiempo. Visiones extrañas, en las carreteras, en los campos, en la soledad. Gente que no es capaz de mentir, gente que ha visto cómo su vida realmente se marcaba profundamente con la interrogante, con la incógnita. Gente como vosotros, como yo, como cualquiera. Gente incrédula, gente escéptica.